Vamos ahora al tercer aspecto. Diferencias entre comunicación oral y escrita y las implicaciones que esto tiene para la enseñanza. Establecer esta diferencia es clave para enseñar la lectura y la escritura, porque ambas comparten la función de comunicar, pero cada una tiene sus propias características. Muchas veces se piensa que cuando alguien ya puede comunicarse oralmente, la escritura se le facilita. Claro que sí, que la comunicación oral influye en la escrita. Sin embargo, también tenemos que desarrollar las habilidades de comunicación escrita. Para eso, vamos a establecer una breve comparación. La presencia del interlocutor en la comunicación oral generalmente es simultánea. Nosotros hablamos con alguien y lo tenemos enfrente. O bien hablamos por teléfono y está en tiempo real comunicándose con nosotros. Mientras que en un libro, nosotros podemos producir un libro o leer un libro y nunca haber estado enfrente de la persona que lo escribió. En cuanto a retroalimentación, cuando ustedes conversan oralmente con alguien, ya sea por una plataforma, por teléfono o en persona, inmediatamente ustedes preguntan algo y les pueden responder. Y hay una continuidad en el mensaje. Mientras que ustedes leen un libro, leen una noticia, leen un ensayo y probablemente nunca interactúen con el autor de ese texto. Y muchas veces uno quisiera poder establecer esa comunicación porque le impacta un determinado libro, pero eso no pasa con frecuencia. En cuanto a los recursos de apoyo que tenemos para la comunicación, en la comunicación oral, como yo la tengo ahora, puedo apoyarme en los gestos, puedo bajar el volumen o subir el volumen de mi voz, puedo cambiar el tono, incluso ustedes pueden ver mi expresión facial y poder entender o complementar lo que estoy diciendo con mis palabras. Mientras que en el texto escrito, todo depende del texto. Depende de el uso de los signos de puntuación, depende de las extensiones de las oraciones, es decir, los recursos que tiene el escritor para comunicarse o la persona que escribe para comunicarse son diferentes. Esto que voy a decir ahora puede ser una ventaja o una desventaja, y es que la comunicación oral es tan espontánea que a veces no pensamos lo que decimos, hay menos planificación. Y esto hace que a veces podamos arrepentirnos de lo que dije, de lo que decimos, o bien, pues celebrarlo. Mientras que la comunicación escrita suele ser más reflexiva y estructurada, porque cuando uno escribe siguiendo bien el proceso, uno primero piensa lo que quiere decir y luego busca la forma de decirlo mediante una estructura, mediante las palabras adecuadas. Uno puede borrar y volver a escribir, o incluso si es, por ejemplo, un correo electrónico, uno lo puede dejar reposar y mandarlo después. Bueno, en cuanto a la corrección, por ejemplo, si uno está hablando, dice, no, quise decir tal, y puede uno replantear la idea. Mientras que en la comunicación escrita hay un proceso mayor de revisión y cuando se trata de un libro, por ejemplo, también hay personas dedicadas a la edición de los libros para apoyar al autor para comunicar su mensaje. El registro lingüístico es la combinación del uso de las palabras y otros recursos que tenemos para comunicarnos. Cuando la comunicación es oral, uno tiende a usar palabras más familiares para la gente. Además, uno puede emplear algunas muletillas, es decir, palabras que uno repite con frecuencia, también puede hacer repeticiones, mientras que en la comunicación escrita el registro es más formal, uno elige otro tipo de palabras, es más preciso y es más organizado siempre y cuando conduzca el proceso de producción escrita de una manera organizada. La permanencia en el tiempo. La comunicación oral, a menos que esté registrada en una plataforma, pues suele ser efímera.
No suele grabarse todas las conversaciones que uno tiene, aun cuando ahora tenemos muchos recursos para hacerlo. La comunicación escrita tiene más posibilidades de ser permanente. Esto hace que quede evidencia de lo que se escribe y también provoca que la comunicación escrita se use en situaciones donde quiere dejarse un registro de lo convenido. ¿Qué implicaciones tiene esto para la enseñanza, para nosotros como maestros? Saber estas características de la comunicación oral y escrita. Es que hay que desarrollar las habilidades con estrategias diferenciadas. Dedicar un tiempo para la enseñanza del lenguaje oral es muy importante. Y también otro para la expresión escrita, tener periodos de trabajo para la exposición. Por ejemplo, esta actividad de exponer sobre un tema dado oralmente es fundamental. Mientras que ustedes pueden pedir que escriban una carta y manejan otros registros. Es decir, tener un tiempo para desarrollar habilidades de lectura oral y otros para habilidades de comunicación escrita. Tienen aspectos en común, como el vocabulario, pero tienen otros elementos que deben desarrollarse de manera específica. También las implicaciones para la enseñanza es que los estudiantes desarrollan la conciencia de cómo es un texto oral y cómo es un texto escrito y cuál es el propósito de ambas. Para eso nosotros podemos dar modelos de cómo es un texto oral. Por ejemplo, hay personas que enseñan a hablar en público mostrando grabaciones de discursos. También pueden compararlos con textos escritos. Y algo importante, integrar la forma oral y escrita en actividades de aprendizaje. ¿Cómo podemos lograr esto en aula? Transformando diálogos en narraciones. En este caso, el propósito educativo es observar las diferencias de estructura, registro y presentación entre un mensaje oral y uno escrito. Y lo logran a partir de una conversación oral cuando reescriben la información como cuento, por ejemplo. También propiciando la exposición oral y resumen de lo escrito. Pueden proyectar una exposición oral o asistir a una exposición oral y luego pedir una producción escrita con base en esa exposición. Pueden ustedes escuchar y luego redactar un resumen o un comentario o una reseña. También pueden usar el juego, lo dije así, pero lo escribo así. El propósito en este caso es reflexionar sobre el tono formal y la precisión del lenguaje escrito. Se presentan frases orales con repeticiones, muletillas, expresiones coloquiales para que los estudiantes las escriban correctamente. Para secundaria, podemos incrementar un poquito la dificultad y promover debates orales que luego requieren la redacción de un ensayo argumentativo sobre el tema. Y el propósito acá es comparar la expresión oral y escrita. También pueden promover el análisis de textos gemelos. Por ejemplo, leen una entrevista y una crónica o un reportaje sobre el mismo tema y luego los comparan, ¿verdad? Aquí el propósito es identificar las características propias de cada forma de comunicación. También podemos usar podcast y transcripción, con el propósito de que observen cómo cambia el lenguaje oral al transformarlo en texto escrito. Pueden pedirles que entre todo el grupo graben un podcast sobre un tema que a ellos les guste o contando historias personales o expresando opiniones y luego le piden que lo pasen o lo transformen en un texto que pueda ir al periódico mural. Así que, para resumir, las diferencias entre comunicación oral y escrita y sus implicaciones para la enseñanza está centrada en que promovamos actividades que ayuden a los estudiantes a reconocer que tanto la oralidad como la escritura son formas válidas y complementarias de la comunicación, además que cada una requiere estrategias y competencias distintas. Llevamos
abordados 3 temas de la lectura y escritura como herramienta de comunicación. El primero, la función comunicativa del lenguaje escrito en el ámbito escolar. El segundo, la lectura y la escritura como formas de interacción entre autor y lector. Y la tercera, diferencias entre comunicación oral y escrita y sus implicaciones para la enseñanza.